Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el diputado Enrique Liz Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Muy bien, buenas Bienvenido. noches a todos. Oiga, diputado, bueno, estamos terminando esta semana y me gustaría preguntarle, porque hemos conversado en otra oportunidad sobre el tema, ¿cierto?, del hospital que se quiere construir aquí en Arica, y me gustaría saber en qué está hoy día ese plan que está dentro del plan Arica 100. Sí, bueno, es bueno que lo consultes mencionando el tema del plan Arica 100, porque el proyecto Arica 100 se trabaja el 2022 justamente para que sea una especie de protección de esta idea de un nuevo hospital, porque sabemos que hay que invertir y hay que invertir bastante. Un nuevo hospital regional cuesta del orden de 300.000 a 400.000 millones de pesos. Eso es más o menos, por ejemplo, lo que ha costado el hospital de Marga Marga, que tuve la oportunidad también de visitarlo. Y entonces la pregunta era, ¿cómo financiamos esto? Y la respuesta aparece con el Plan Arica 100, que es un proyecto de grandes obras de infraestructura para conmemorar los 100 años de Arica bajo soberanía nacional. Entonces tenemos resuelto el tema de darle la prioridad y darle el mecanismo de financiamiento a través de este proyecto Arica 100, que no solamente implica la obra Nuevo Hospital, sino que también tenemos una serie de otros proyectos que también ya lo hemos dado a conocer. Sin embargo, al mismo tiempo, elaboramos una propuesta formadora de especialistas para que este edificio hospitalario no quede como un elefante blanco, sino que tenga funcionalidad a través de recursos humanos preparados y especializados. Y dijimos que además a estos dos pilares, que ya los he mencionado, se agregan dos pilares más, que uno es el de buena gestión y otro el de buen trato. Estos cuatro pilares pueden ir avanzando en forma paralela, no necesitamos que se termine el hospital para recién empezar a formar los especialistas, los podemos ir formando en la medida que el hospital se vaya construyendo. Entonces, a la pregunta, tenemos que fijarnos en cuáles han sido los hitos hacia atrás. Los hitos hacia atrás, la aprobación de nuestro proyecto Arica 100 en la Cámara de Diputados con apoyo transversal, que se haya recogido esta idea proyecto por el gobierno del presidente Boris, al cual siempre le vamos a agradecer que haya sido tan generoso de recoger una idea nuestra, de un diputado de oposición, además apoyado por los demás parlamentarios de la zona, cosa que también es importante porque en Arica no se había visto antes que los parlamentarios actuaran unidos detrás de una idea, y que finalmente nace a través de un decreto presidencial el año 2024. ¿En qué está ahora eso? En comisión interministerial, ya se han escuchado a varias organizaciones y a varias personas, y lo que se espera entonces es nuestra idea, nuestra meta, que en la lista de obras propuestas para conmemorar los 100 años de Arica, el hospital clínico docente de alta complejidad esté en el primer lugar, y de esa forma asegurar que sea esa obra la que se construya y se maneje con absoluta prioridad. En eso estamos, faltan pocos meses. Yo creo que ya hay una sensación en el ambiente de que el hospital está posicionado. A nivel central le hemos entregado firmas de apoyo, cosa que después el día de mañana nadie nos diga que los ariqueños no estábamos interesados en un nuevo hospital. Le fuimos entregando las firmas de AMIL, primero al subsecretario Nicolás Facuse, la semana pasada se las entregamos las 3.000 en conjunto a la ministra Macarena Lobos de la Secretaría General de la Presidencia, que es el ministerio que está a cargo del Plan Arica 100, y yo tengo bastante esperanza y estoy bastante optimista, pero ¿sabes qué, Luis? No porque hayamos aprobado un proyecto, no por el decreto presidencial, no por la comisión interministerial. Estoy optimista porque día a día más personas comprenden el proyecto, comprenden que no es una idea al voleo, que nosotros un día nos hayamos levantado en la mañana y digamos, queremos un nuevo hospital. No, hemos elaborado esta propuesta con mucho conocimiento, visitando muchos hospitales, el Hospital de Alto Hospicio, el Regional de Iquique, el de Antofagasta, el Centro Oncológico del Norte, los de Marga Marga, los de la Séptima Región. Hemos visitado hospitales en construcción. Hoy día también le sumamos la ampliación del Instituto de Neurocirugía, se está construyendo la ampliación del Hospital El Salvador, etc. ¿Por qué? Porque lo que queremos es no repetir errores en las construcciones de los otros hospitales, pero al mismo tiempo no queremos repetir errores de otras obras que se han construido en Arica. Me preguntan muy frecuentemente, oiga, ¿cuánto se demora en hacer este hospital? Este hospital, si es que no perdemos tiempo y se van cumpliendo todos los hitos uno detrás de otro, debería tomarnos una década, 10 años.
que es más o menos, incluso un poco menos, de lo que demoró la construcción del actual Hospital Dr. Juan Nuez. El problema es que nosotros nos demoramos mucho más que eso en obras mucho menores. Y te voy a poner un ejemplo bien ícono, que es el jardín infantil del sector El Alto del Cerro de la Cruz. Ese jardín infantil y sala cuna se demoró 12 años en construirse. Y todos comprenderán que si nos fuimos capaces de hacer un jardín infantil y sala cuna en menos tiempo que eso, entonces el hospital nos puede quedar como poncho, por decirlo de una forma. Y yo no quiero que eso nos pase. Por eso que el Plan Arica 100 es mucho más que una lista de supermercado con obras para conmemorar los 100 años. El Plan Arica 100 es abordar los problemas que hemos tenido en el desarrollo y la ejecución de grandes obras en Arica, porque muchas terminan abandonadas, y han terminado abandonadas, muchas terminan costando mucho más de lo presupuestado y muchas quedan atrasadas. Entonces, algo que se debió haber entregado en 10 años, finalmente se entrega en 15, en 20 y a veces mucho más. No solamente consideremos el jardín infantil y sala cuna, te puedo agregar el policlínico de Polimetales, te puedo agregar la misma represa del Valle de Utah. Entonces, nosotros normalmente no somos muy buenos para ejecutar obras. Podemos agregar el Liceo A1, que se construyó un segundo piso y luego se tuvo que echar abajo porque se construyó mal. Claro. Te puedo agregar el Centro Deportivo de Punta Norte, en donde tenemos un proyecto deportivo, uno de los más importantes en los últimos años en Arica, que partió costando 4.000 millones de pesos, que se debió haber entregado hace 2 años atrás y que a la fecha todavía no se entrega y ya se han gastado más de 6.000 millones de pesos. Entonces, no crean que esto va a ser tan fácil, pero por estas malas experiencias de años anteriores que las he recogido para poder elaborar una estrategia, es lo que nos va a permitir asegurar tener éxito con el proyecto hospitalario, que no es la construcción de un mero edificio, es el mejoramiento definitivo de la salud en Arica, y día a día vamos aclarando más dudas y día a día más gente va empujando este carro en una sola dirección, que es la de tener lo antes posible este centro hospitalario. Y eso es lo que me tiene optimista, además de haber encontrado un apoyo transversal, no en todos los sectores políticos, hay que decirlo, pero sí en los necesarios. Tenemos hoy día una parte del gobierno que está trabajando en torno al Plan Arica 100, tenemos una parte de la oposición que tiene claro la necesidad del Plan Arica 100, que además, claro, efectivamente va a haber comenzado en este gobierno, pero su éxito no solamente depende de este gobierno, sino de la continuidad del siguiente e incluso del que sigue del siguiente. Así que yo le pido a toda la ciudadanía que sigamos empujando el carro. Yo estoy contento, yo normalmente no oculto mis emociones y sentimientos con respecto a estos esfuerzos. Muchas veces acá mismo te había dicho que estaba un poco desencantado con la falta de apoyo. Bueno, esto ha ido mutando, ha ido cambiando. Hoy día estamos muy contentos. Hoy día mismo en la mañana en el centro mucha gente nos daba a entender lo conocedores que son del tema. Le hemos entregado mucha información a la gente también y con eso las hemos empoderado. Creo que un gran hito fue el haber, Luis, transparentado la situación de Arica. Eso fue muy importante porque hasta el año pasado muchas autoridades todavía engañaban a la población diciendo que en Arica no había listas de espera, que el hospital funcionaba súper bien, y eso no es así. Y para poder demostrar que eso no era así, bueno, tuvimos que hacer denuncias, nos llevamos muchos malos ratos, esto no es fácil. Yo mismo soy parte, como por mi profesión de médico, del área de la salud, y créanme que no es fácil que un médico enfrente a las autoridades de salud denunciándolas por falsear datos. Más bien eso requiere una dosis de valentía y coraje, porque las autoridades son bastante llevadas a que nadie les cuestione nada, ¿ah? Hay un poder supremo, soberano, sobre todo en el ambiente de la salud, que ha hecho que en nuestra historia sanitaria en Arica tengamos varios eventos de los cuales nos deberíamos avergonzar. Por ejemplo, cuando la propia autoridad sanitaria decía que no había contaminados con plomo y arsénico, en circunstancias que esos exámenes demostraban que había contaminación y estaban escondidos.
o cuando nos decían que no había deuda hospitalaria y sí había deuda hospitalaria, o cuando nos falseaban encuestas para decirnos que la atención en la posta estaba súper bien y la gente estaba muy agradecida, en circunstancias que todos sabemos que eso era imposible. Si tú esperas 3, 4, 5 horas para que te atiendan, es imposible que alguien se sienta agradecido. Entonces, este hecho de haber transparentado la real situación de la salud en Arica ha sido muy agradecido por la gente y es muy importante porque esto actúa de la misma forma que uno actúa frente a una persona. Si nosotros no sabemos que una persona está enferma, ni lo que tiene, entonces es difícil que le encontremos una solución o un tratamiento porque el diagnóstico no lo tenemos. Hasta el año pasado, la situación que teníamos en Arica, en forma falseada, era que estaba todo en absoluta normalidad. Hoy día, gracias a las acciones que hemos desarrollado, sabemos la realidad. La salud en Arica no está para nada bien. Más bien, se trata de un paciente gravemente enfermo que necesitamos tratarlo con urgencia. Ahora, diputado, ¿usted se ha reunido con las autoridades locales de salud? ¿Han tenido algún contacto, algún encuentro? Sí, inicialmente me reuní varias veces con ellas y también no solamente con las de salud, sino con el delegado presidencial, con todos los CEREMI. Desde el Ministerio del Interior, además, pidieron una reunión ampliada con todos los CEREMI, incluso directores de servicio, delegación presidencial, que tuvimos en las propias oficinas de la delegación presidencial, y esto mandatado por el Ministerio del Interior para poder transmitir los propósitos del Plan Arica 100. Porque también hay que recordar que el Plan Arica 100 es un proyecto que nace en la Cámara de Diputados, un proyecto nuestro, que se aprueba en la Cámara de Diputados y que luego pasa a la moneda, un trabajo constante con muchos ministerios, y todo eso bajo desconocimiento de las autoridades de Arica. ¿Por qué se hizo así? Alguien me podrá preguntar. Y no se hizo al revés. ¿Por qué primero nos armó en Arica y después se llevó al Congreso y por qué no se llevó después a la moneda? Bueno, por una situación bastante clara, que podrá ser debatible, por cierto, pero lo que nosotros analizamos en su minuto es que si en una ciudad como Arica, con los antecedentes que teníamos de Arica, presentábamos un proyecto de esta magnitud, lo que podíamos tener, el riesgo que corríamos, era de que otros grupos políticos lo torpedearan, lo echaran abajo, le hicieran zancadilla, lo obstaculizaran a tal punto de que impidiera su nacimiento, ¿no? Imagínate tú si yo hubiera nacido la idea acá en Arica, yo le hubiera propuesto inicialmente a los ariqueños, oiga, ¿sabe qué? Conmemoremos con un plan de obras los 100 años de Arica y dentro de esas obras un nuevo hospital regional. Pudiese haber pasado, no lo sé, pero pudiese haber pasado, y en las casas cada uno verá si lo que nuestros temores eran fundados o no, pero pudiera haber pasado que un grupo político, con el fin de que no se destacase otro, lo pudiese haber torpedeado. ¿Cómo? Me preguntarán ustedes. Bueno, una llamada telefónica, por ejemplo, en política vemos de todo, al gobierno de turno diciéndole, ¿sabes qué? Esta idea del diputado Lee no la tomen en cuenta. Y eso hubiera bastado para que nos hubieran cerrado las puertas en el gobierno. Por eso que gran parte del trabajo Arica 100 lo hicimos en el Congreso Nacional con diputados de todos los colores políticos, de todo el país, y luego con la moneda. Y cuando eso ya estaba cuajado, zanjado y avanzando, llegamos a Arica a difundir ariqueños, hicimos esto, lo aprobamos, la moneda lo recogió, apareció el decreto, ahora pongámonos todos detrás de las obras más prioritarias e importantes y dentro de esas, créanme, que lo más urgente es un nuevo hospital regional. Y eso creo que ha sido, desde mi punto de vista, la clave del éxito. No haber comenzado acá en Arica, porque haber comenzado acá en Arica por razones de mezquindad, de egoísmo, de envidia, mira, las razones más humanas que se te pueden ocurrir, pero probablemente hubieran torpedeado y socavado el proyecto, que hoy día está fortalecido, porque día a día más personas lo sienten como parte de un proyecto propio, como sociedad, como colectivo. Y me conmueve mucho escuchar a personas, adultos mayores de tercera, cuarta edad, que me dicen, doctor, no se preocupe, es obvio, nosotros entendemos que este proyecto para ver el hospital ya funcionando puede tardar una década, pero yo lo estoy apoyando por mis nietos. Y eso es muy importante, porque finalmente así funcionan las sociedades, con proyección, con visión de futuro, y el hospital clínico docente de alta complejidad y no de mediana mediocridad es lo que necesita Arica.
Bien, pues, diputado, vamos a estar atentos ahí a lo que vaya ocurriendo con este plan y también, por supuesto, con el hospital que vaya avanzando. Queremos agradecer acompañarnos hoy día. Muchas gracias, que esté muy bien. No, yo a ustedes. Buenas noches. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso aquí en Arica Informa.